Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a esperar unos minutos para dar inicio. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Irán, acabamos de iniciar, todavía minutos antes de las 8 vamos a dar apertura a la clase. Hola, ¿cómo están? Cada uno de los que se están conectando, vamos a esperar unos minutos más para dar inicio.
Muy bien, ¿cómo están? Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta segunda sesión de tutoría educativa y la importancia del tutor en el desarrollo académico y su personal del alumno. Bienvenidos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Erila, y está Elena también, Cassandra conectándose, Marta, Viana, Mirella, Teodoro, cada uno de ustedes, bienvenidos a esta clase. Con respecto a lo que vendría a ser nuestro taller, recuerden de que hoy es la segunda sesión, ya mañana estamos dando por finalizado nuestro taller en el mismo horario de 8 a 9 de la noche. Esas son nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram como en TikTok. Nos van a encontrar como @sped.oficial. SPED es parte de un holding, ¿sí? Parte de un consorcio. Este es un consorcio educativo comprometido precisamente con la excelencia académica en cada uno de nuestros estudiantes. Este Holding 7.5 tiene diversas marcas, dentro de las cuales se encuentran los diplomados también de manera macro, que en este caso son los que vemos dentro de pantalla. Simulación temprana, terapia de lenguaje, estrategias de intervención en niños con TDAH, TCC, más conocido como terapia cognitivo-conductual, TEA avanzado, juntamente también con TEA del primer nivel, que sería enfocado a todo lo que es trastornos del espectro autista. Adicionalmente, psicología clínica y salud mental, como psicología educativa, adicional a ello, modificación conductual y dificultades del aprendizaje, terapia ocupacional, lengua de señas y también dentro del rubro deportivo, educación física y estrategias para el alto rendimiento. Sin lugar a dudas, una gran malla curricular dentro de estos diplomados para el mes de junio que se están habilitando a lo largo de estos días. Si cualquiera de ustedes está interesado en precisamente ser parte de este diplomado, me lo hacen saber directamente a través del grupo de WhatsApp para poder brindarles todos los detalles correspondientes. Estas son las marcas que comportan el consorcio, que la conforman en realidad tanto desde SFED, Accedu, Plus, Olimpia, Latam y gestores. Este es el video institucional que ahora les presento para que puedan conocer nuestra oficina principal en Lima y cada una de las áreas que trabajan cada día por ustedes. Que lograr culminar tu carrera no sea el final de tus metas. Que conseguir tu título no signifique conformarse y creer que ya alcanzaste el éxito. Si realmente quieres destacar en el mundo laboral, entonces tienes que ser el mejor profesional capacitado. Da un paso más. Complementa tu educación y elévala al siguiente nivel, estés donde estés. El Consorcio Holding 7.5 te presenta sus diplomados virtuales, enfocados en potenciar tu crecimiento profesional y tu desarrollo dentro del campo laboral. Este es tu momento para ir más allá. El verdadero éxito te espera. La decisión es tuya. Holding 7.5. Supera tus límites. Genial, ese ha sido nuestro video institucional, donde están todas las áreas que conforman precisamente nuestro equipo de trabajo. Esta es nuestra página principal, tanto en lo que vendría a ser Facebook, de lo cual que les invito a ustedes a que cada una de los talleres que va culminando puedan también indicar su experiencia, qué les ha parecido el poder llevar con nosotros este gran taller, para que otras personas también, colegas de parte de su rubro, se animen también a ser parte precisamente de esta gran experiencia. Asimismo, les insto a que puedan seguir nuestra página de Facebook, donde actualmente, como ya le había indicado el día de ayer, somos más de 62 seguidores dentro de nuestra comunidad. Sin nada más entonces que indicarles y decirles, le damos paso a nuestra excelentísima ponente para ya iniciar la clase. Éxitos.
Muchas gracias, Miss Tessie. Buenas noches con todos. Reciban mi cordial saludo en esta segunda clase que nos convoca el día de hoy. Bien, estimados participantes, el día de hoy es nuestro segundo día de aprendizaje sobre la tutoría y la importancia del tutor en el desarrollo académico y personal del alumno. Es muy importante, estimados participantes, que nosotros podamos tener bien en claro cuál es nuestro rol, ¿no? Y cuál es la importancia que tiene nuestra mediación, nuestra práctica pedagógica en el desarrollo académico, y no solo académico, sino también personal, integral, en todas las dimensiones del estudiante. ¿Cuál será pues la importancia del tutor en estos aspectos, en lo personal y en lo académico? Lo primero, que gracias a la tutoría, el maestro, el docente, tiene la posibilidad de brindar un apoyo académico personalizado, atendiendo a las necesidades personales, individuales de cada uno de los estudiantes. Esto es muy importante, puesto que nosotros tenemos eh, que tener en cuenta los ritmos, perdón, de aprendizaje, los ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes, y de ahí pues brindarle un apoyo personalizado de acuerdo a sus ritmos, a cómo es que él va avanzando, cómo va aprendiendo. Otro de los roles que ejerce el tutor es el ayudar, el contribuir al desarrollo de las habilidades socioemocionales de los estudiantes, que le va a permitir a través de la tutoría desarrollar estrategias para que el estudiante pueda gestionar adecuadamente sus emociones, lograr ser empático, pueda comunicarse de manera efectiva, asertiva, aprenda a poner límites, desarrolle su pensamiento crítico, desarrolle su liderazgo, puesto que todos y cada uno de nosotros tenemos a un líder dentro, un gigante dentro, que tenemos que dejarlo que se ponga de manifiesto, y es ese líder maestro, ese líder pedagógico, que es cada uno del tutor, quien inspira, quien motiva para que salga ese líder, ese gigante también que tiene el estudiante dentro. Otra de los roles que ejerce la importancia de la tutoría en los estudiantes es la orientación vocacional y profesional, motivando al estudiante desde los primeros grados de escolaridad, ¿no? A tener un proyecto de vida, fijarse metas a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Que tenga esa visión en lo que él quiere desempeñarse, y mucho más. Esto se trabaja en todas las áreas, perdón, en todos los niveles de la escolaridad, pero de repente se profundiza un poco más en el nivel secundaria, para que el estudiante tenga la convicción, tenga la idea de en qué le gustaría desempeñarse en el futuro, ¿no? Cuál sería su vocación profesional. Asimismo, el tutor promueve que el estudiante aprenda a socializar de manera positiva con los demás, que esa interacción social sea la más beneficiosa, la más saludable, positiva, y que permita que en la institución educativa haya una convivencia democrática, donde se respetan las normas, donde se respeta cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, ¿no? Desarrollando aspectos importantes como la identidad, que el estudiante se sienta identificado con su institución educativa, y por eso es que se involucra y puede cumplir con las normas de convivencia. Asimismo, otra importancia del tutor es que
establece ese vínculo de confianza, gracias a la mediación, al rol del tutor, él puede establecer ese vínculo afectivo que tanto necesita el estudiante, ¿no? Se necesita ser aceptado, ser acogido, ser valorado, que sus ideas se tomen en cuenta, que se sienta escuchado, ¿no? Y eso es sumamente un rol muy importante que ejerce el tutor, ¿no? Y este vínculo de confianza, de afecto, es sumamente positivo en la vida del estudiante, porque gracias a ese vínculo, el estudiante también puede fortalecer su autoestima. Con las estrategias que el maestro propone, va a poder autoconocerse, ¿no? Desarrollar ese autoconocimiento, esa autoeficacia, que es la confianza que él va a tener de sí mismo en diferentes ámbitos en los cuales él se desarrolla o aspectos de su vida. Entonces es tan importante estos vínculos que se establecen entre el tutor y el estudiante. Asimismo, otra importancia muy, valga la redundancia, ¿no? Muy relevante del tutor es el apoyo a las familias, porque como lo vamos a ver más adelante, uno de los roles que también ejerce el tutor es trabajar con las familias, orientar a las familias. Si bien es cierto, es el estudiante el objetivo directo de nuestra intervención, pero sin embargo también es necesario por ese vínculo que hay de familiaridad, de ese vínculo que hay en el hogar, es necesario también trabajar con las familias, orientar a las familias. Y yo les comparto a cada uno de ustedes, maestros, psicólogos, participantes, que esta noche se han dado cita a poder conocer mucho más de la tutoría y poder implementarla en las aulas, que en cada reunión que se haga con los padres de familia, que se hacen reuniones mensuales, eso es lo normal del trabajo que realizamos, ¿no? Tener una reunión mensual con los padres de familia. Es importante que en ese espacio de reunión se destine al menos 20 minutos para tratar un tema formativo. Entonces el padre de familia también asiste a la reunión, no solamente para que se le diga cuáles son las necesidades, se le haga requerimientos, necesitamos esto o lo otro, ¿no? Que también reciba de parte de nosotros esa parte formativa. Y eso lo pueden también compartir de repente con el equipo directivo, con el director de la institución educativa, para que esa práctica, buena práctica, se institucionalice de tal manera que todos los maestros en sus reuniones mensuales ocupan 20 minutos para poder formar a las familias, a los padres, y se pueden tocar temas importantes, por ejemplo, el uso del celular, de las tecnologías, el aprender disciplina positiva, la comunicación asertiva dentro del hogar, la resolución de conflictos, etcétera. Temas que sean importantes para el padre de familia y que le ayude a mejorar su dinámica familiar. Entonces, qué importante es el rol, ¿no? El tutor ejerce un rol muy importante por estos aspectos y porque es la persona que va a motivar al estudiante. Depende mucho de ese trato, de esa interrelación que tiene profesor y estudiante para que él también se motive y se interese por algo que implica la tutoría, que es también esa parte cognitiva, el logro de aprendizajes. Entonces, maestros, tenemos una gran responsabilidad. Nuestro rol es sumamente importante en el desarrollo integral y en el logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Las estrategias que establece el Ministerio de Educación en un manual de tutoría que está dirigido a todas las instituciones del Perú, tanto públicas como privadas, propone estas 5 estrategias que el maestro tiene que implementar en las clases de tutoría. Y una es la estrategia grupal, ¿no? Donde trabaja con toda el aula, la tutoría grupal, la tutoría individual, donde es con el estudiante según la necesidad que haya.
También otra estrategia de tutoría es la participación infantil, donde se promueve acciones, actividades, eventos, donde el estudiante pueda participar de manera democrática para digamos, confraternizar, puede ser, ¿no? Pero en sí lo de fondo es que aprenda a tener una buena convivencia. Por ejemplo, en la participación estudiantil se puede organizar un campeonato deportivo, una actividad de participación estudiantil también es el municipio escolar, otra actividad del club de líderes, un festival de talentos, etcétera, ¿no? Asimismo, la orientación educativa permanente, o sea, en todo momento. Si bien es cierto, tenemos 2 horas de tutoría durante la semana, pero que yo la desarrollo los días jueves, por decir, ¿no? Pero si el día lunes ocurre un problema y es necesario la orientación del tutor, tenemos que hacerlo. Maestros, no perdemos el tiempo, no perdemos, por el contrario, estamos invirtiendo nuestro tiempo en un aspecto sumamente importante que se deja de lado en muchas instituciones educativas. Entonces, la orientación es permanente, es permanente. Y también otra de las estrategias es el trabajo con familias y la comunidad. Esta parte que les decía de institucionalizar 20 minutos de las reuniones mensuales para poder formar a la familia, para poder orientar. De repente podemos focalizar también a nivel de instituciones educativas, por ejemplo, los padres de familia que son impuntuales, que mandan a sus hijos tardes, que no cumplen el horario, focalizarlos de las aulas y tener un trabajo con ellos, un taller, una reunión que les permita a ellos descubrir la importancia que tiene la puntualidad, qué es lo que los estudiantes pierden cuando llegan impuntuales, ¿no? Etcétera. Se puede hacer ese trabajo y ahora lo vamos a de manera detallada cada una de las estrategias que propone el Ministerio de Educación, vamos a tratarlas para que queden muy en claro y ustedes puedan trabajarlas en el aula, en las aulas, ¿no? Para desarrollar la tutoría individual es necesario que podamos nosotros encontrar esos momentos de conversación y de diálogo. Y para ello podemos, por ejemplo, con los niños más pequeños, quizá aprovechar la hora de lonchera, ver en algún momento en el recreo, en algún momento que hay educación física y algún estudiante de repente se queda porque no va a participar por alguna situación de salud o porque no se siente bien, buscar esos espacios para poder conversar, para poder dialogar con el estudiante, poder escucharlo también es importante escuchar. Y cuando nuestra escucha es activa, no solamente fijarnos en las palabras que nos dice, sino también en ese lenguaje corporal, en ese lenguaje no verbal, incluso nosotros también en esa escucha activa que vamos a tener, ¿no? Asentir con la cabeza, de repente cuando nos comparte algo, mirar, conectar con la mirada, si es necesario, alguna sonrisa, podemos sonreír, ¿no? Podemos tratar de que el estudiante se sienta, pues, escuchado y se sienta también entendido. Recuerden que ante lo que nos cuenten, nos conversen, lo primero que tenemos que hacer es no juzgar, ¿no? Escuchar, entender, tratar de entenderlo, ¿no? Y animar más bien, animarlo si es un cambio de actitud, de acuerdo a la realidad, a lo que nos estén diciendo, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que hacer para poder entablar ese diálogo, desarrollar esa tutoría individual, que en muchos casos, cuando no nos preparamos de repente, les decimos cosas como, ¿te gusta jugar? Sí, ¿por qué ha sido? O sea, de repente decimos preguntas que solamente ellos nos van a contestar como los sílabos, sí, no, ¿es tu amigo tal? No, o sí, depende, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer preguntas abiertas para que el estudiante pueda explayarse también con sus respuestas. Otra cosa que es muy necesaria en la tutoría individual
También se pueden tener acercamientos a través de juegos. No, a través de un juego me acerco, sobre todo cuando son mucho más pequeños, porque cuando son más grandecitos en el nivel primario, en secundaria, de repente me acerco con alguna de los gustos, de las preferencias, alguna película, algún juego que le guste. Si veo que es un deportista que le gusta el fútbol, me acerco conversando de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a la edad de los estudiantes. Si son pequeñitos, de inicial o de primaria, los primeros grados, pues voy a buscar espacios de juego y en esos espacios voy a poder conversar, ¿no? Como les decía antes, en el recreo también puede ser, ¿no? En la hora de lonchera o cuando el resto del grupo esté trabajando de manera autónoma, puedo acercarme y entablar una conversación con algún estudiante que esté necesitando de mi intervención, de la tutoría individual. En los casos de los primeros grados, se puede ayudar también con alternativas como utilizar cuentos. No voy a contar un cuento. Si yo observo de repente alguna debilidad en alguno de los valores, voy a contar un cuento que me permita eh, eh, fortalecer ese valor. Y eso también me va a dar la oportunidad de dialogar con ellos. Puedo utilizar títeres para que los estudiantes se involucren también en las preguntas que hace el títere, ¿no? ¿Y ustedes qué creen ante tal cosa o tal? Entonces es muy necesario que nosotros empleemos también ese tipo de materiales para que ellos puedan expresarse, puedan compartir lo que ellos están sintiendo, cómo se están sintiendo. Y es sumamente necesario, importante que después de todo ese proceso de diálogo, de conversación, de ponernos en el lado de ellos, si es necesario darle un abrazo de repente, ¿no? O alguna caricia, le toco su cabecita, le digo, o su hombro y le digo, cuenta conmigo, eh, eh, Carlos, María, cuenta conmigo, ¿no? Entiendo lo que sientes, cuenta conmigo, o así, ¿no? Algunas cosas así. Es importante llegar a compromisos, finalmente, ¿no? Después de todo lo que se ha narrado, ¿no? Buscar las posibles soluciones. Y frente a esto, ¿qué crees? ¿Cómo crees que se solucionaría, no? Y si el estudiante no tiene las ideas eh, claras, importantes, necesarias, entonces seremos nosotros quienes lo ayudemos a llegar a esas acciones, ¿no? Que tendrá que hacer posteriormente, pero de repente firmando un compromiso, ¿no? Cualquier situación es muy bueno que nosotros registremos en nuestro cuaderno de incidencias frente a tal conflicto, esta situación que ocurrió, estamos llegando a los siguientes acuerdos, ¿no? Con Catherine o con María, con Elena, con Marta, etcétera. Es sumamente necesario, importante que ellos tomen, tomen compromisos, ¿no? ¿Y cuál es la actitud que tiene que tener el maestro? Ya lo decíamos, ¿no? Un poco antes, que tenga una actitud empática, ¿no? Que permita que el estudiante pueda entrar en confianza y así expresar sus emociones, sus preocupaciones, sus intereses. O sea, nos ponemos en el lugar del otro, lo entendemos para que él pueda sacar de sí todo lo que tiene de emociones, preocupaciones, intereses. Escucha, es necesario que el estudiante escuche con atención, ¿no? Mostrando también nosotros, los maestros, con nuestro cuerpo, ¿no? Gestos de tener interés, de apertura, si lo escuchamos al estudiante, es imposible que estemos con los brazos cruzados escuchando, ¿no? Porque no conectaríamos siempre con los brazos abiertos, asintiendo, mirando, conectando, para que el estudiante pueda sentir que es importante también para nosotros. Permite que termine de expresar lo que desea, sus ideas, sus emociones, evitando interrumpirlos con preguntas o con gestos que lo puedan inhibir. Por eso les decía, no debemos de juzgarlo, ¿no? Si es necesario, previamente al diálogo se puede aplicar una técnica
para llegar a la calma. Por ejemplo, contar del 1 al 10, respiraciones profundas, tomar el agua, ¿no? Y ahí podemos tener la estrategia de la rosa, de la flor y la vela, ¿no? A ver, le ponemos la flor, vas a inspirar, a ver, huele la flor. Y le vamos a poner luego la vela. Ahora sopla la vela. Inspira la flor, huele la flor y sopla la vela, ¿no? No le decimos inspira y expira, sino le decimos huele la flor y sopla la vela. Para eso nosotros debemos tener en el aula, debemos implementar una cajita de la calma y tener una flor, no que sea de una flor artificial, ¿no? Incluso una vela también puede ser una imagen, una silueta, y la sacamos y le decimos, a ver, huele la flor. Y el estudiante va a inspirar, ¿no? A ver, que huele la flor hasta la pancita, vamos a ver, y va a inspirar hasta el diafragma, que son las inspiraciones que necesitamos para lograr la calma, ¿no? Y ahora, a ver, apaga la vela, va a respirar, ¿no? Profundo, va a expirar. De repente le pedimos que tome un poco de agua o le pedimos que recuerde alguna situación bonita, algo que le pasó y le gustó. Y así luego de todo eso que podemos hacer previamente, pueda estar en condiciones de dialogar, ¿no? Con el tutor. Es importante que al dar el soporte socioemocional, los docentes observemos, escuchemos, pero nunca juzguemos. Ya lo decía antes. Establezcamos comunicación con las familias para involucrarlos de acuerdo a las características de cada caso y a la etapa de desarrollo de las y los estudiantes. Nosotros los vínculos también tenemos que establecerlos con las familias, porque ellos nos ayudan muchísimo, nos dan luces, nos hablan cómo es el estudiante en la casa, ¿no? Nosotros hacemos un paralelo, cómo es en la casa, cómo es en el colegio, qué puede estar pasando para que ese comportamiento sea diferente en casa y en el colegio. La tutoría grupal, ¿no? Es la estrategia, como ya les decía, de que se brinde el acompañamiento socioafectivo al grupo de estudiantes de manera simultánea, es en el aula de clase, ¿no? Aquí se atiende a las necesidades e intereses a partir del encuentro con el tutor. También ahí en todo el grupo, también se genera un clima de confianza, de respeto, donde se propicia el diálogo abierto y democrático, la reflexión crítica, la participación, la formación integral en valores, el interés por el otro, la solidaridad en el grupo, el trabajo colaborativo, entre otros aspectos. ¿Y cómo podemos lograr todas estas características que se les ha dicho, el diálogo democrático, la reflexión crítica, la participación? Todo eso, estimados maestros, lo logramos estableciendo las normas de convivencia y también teniendo nosotros un trato de acogida, un buen trato con el estudiante, que el estudiante se sienta aceptado, respetado, valorado, vamos a poder lograr esto. Entonces, qué importante es la interacción entre el tutor y el estudiante. Orientaciones para docentes en el soporte socioemocional a través de la tutoría grupal. A ver, ¿qué se recomienda al docente? Tomar en cuenta que como docente debes gestionar tus emociones, tener claridad sobre lo sucedido. Ante un conflicto tienes que indagar, conversar con ambas partes del conflicto, ¿no? Tienes que conocer a ambas partes y las acciones que debes tomar para brindar el soporte socioemocional necesario en el momento y posterior al acompañamiento, ¿no? De acuerdo a la situación, de acuerdo a lo que ha pasado, el maestro tiene que elegir qué estrategias de soporte socioemocional voy a aplicar de acuerdo a lo sucedido, ¿no? Asimismo, conocer y practicar técnicas de relajación de manera personal. Tiene que el maestro empoderarse de eso, por ejemplo, de las pausas activas también que son necesarias, ¿no? Porque el estudiante tanto tiempo sentado, hora tras hora en el,
en el aula, o sea, no es favorable para el aprendizaje. El estudiante tiene que estar en movimiento. Entonces, para ello, después de la construcción de mi aprendizaje, es necesario que yo realice con ellos pausas activas, de repente de estiramiento, algunos ejercicios para la relajación, de respiración. Me voy a inclinar en cuclillas, voy a dar un giro hacia la derecha, hacia la izquierda, etcétera. Pero necesitamos que el estudiante tenga esas pausas activas para que pueda nuevamente empezar la actividad o retomar la actividad con atención, que preste atención a ese momento. Entonces, también es importante compartir con los estudiantes técnicas que lo ayuden a regular sus emociones, ¿no? Y eso lo vamos a trabajar el día de mañana, qué estrategias de la tutoría me van a ayudar con el estudiante a regular emociones, me van a enseñar cómo fomentar el pensamiento crítico, cómo lograr una comunicación asertiva, etcétera, ¿no? Así como también vamos a lograr calmar la ansiedad para mejorar la disposición al diálogo, la negociación y la generación de pensamientos positivos. Y acá les recomiendo que ustedes tengan en el aula, para las veces que haya tutoría grupal y de repente en el aula se presenta algún conflicto, su caja de la calma, su cajita de la calma. En la caja de la calma pueden haber algunas frases motivadoras, frases que promuevan la autoconfianza, la autorregulación. Puede haber un pañuelo con algún olor agradable, porque el nervio olfativo, ¿ya? Está muy conectado con el sistema límbico. Entonces, esa sensación de olor agradable ayuda a que todo el sistema límbico, la corteza, tenga un estímulo de sosiego, ¿no? De paz. Como es algo agradable, al cerebro le gustan los olores, con los aportes de la neurociencia que cada vez van avanzando mucho más, y es sus aportes, dice que al cerebro le gustan los olores agradables. Entonces, de tal manera que el cerebro genera los neurotransmisores que le permite volver a sentir bienestar, a sentir la calma. Entonces, qué importante que en esa cajita de la calma haya ese pañuelo, ¿no? Con un olor agradable, porque le va a ayudar al estudiante. Y asimismo, con todo lo que nosotros haríamos, ¿no? Con esa cajita de la calma, vamos a poder entablar el diálogo con con los estudiantes. Gilbert García Peña, muy bien, Gilbert, bienvenido. Gracias por estar aquí. Ahora, la participación estudiantil, como les decía, ¿no? Permite a los estudiantes ejercer sus derechos, asumir sus responsabilidades, compromisos e incidir en espacios de toma de decisiones. Por ejemplo, puede ser el municipio escolar, esta participación estudiantil, una escuela de líderes, un festival de talentos, un festival de valores, un evento deportivo, etcétera, ¿no? Las instituciones educativas todas deben de promover estos espacios participativos donde los estudiantes desarrollen y fortalezcan sus competencias vinculadas a la ciudadanía, a las habilidades socioemocionales. La promoción de la participación estudiantil permite el reconocimiento como sujeto de derechos y agentes de cambio en beneficio del bien común, ¿no? Que el estudiante participe atendiendo a ese enfoque transversal de orientación al bien común, ¿no? Que en mi participación se busque el bien de todos. Si voy a acceder a una cancha deportiva, cuido esa cancha, ¿no? Porque no solamente me sirve a mí, sino que también beneficia a otros estudiantes como yo, ¿no? Que también acceden a esa cancha o al auditorio o de repente a la biblioteca, al aula de AIP, etcétera. Entonces, promover a través de esta participación estudiantil que el estudiante, valga la redundancia, sepa cuidar, ¿no? Ese ambiente que es común para todos. También con esa participación de estudiantil se promueve la solidaridad, la resiliencia, que el estudiante aprenda a actuar aprenda a reaccionar de manera positiva a pesar
de las dificultades, a pesar de la tristeza, de la adversidad, que aprende el estudiante estrategias para salir adelante de algunas situaciones difíciles, como una pérdida, por ejemplo, de algún familiar importante, la capacidad para hacer el bien también. Con esa participación estudiantil podemos promover, por ejemplo, el buscar fondos o buscar las formas de ayudar a un estudiante de bajos recursos que está pasando una situación difícil de enfermedad, ¿no? Entonces, con ese tipo de participación se busca hacer el bien, transformar su entorno y la promoción de la dignidad, sus características de cada estudiante, desarrolla cuando su participación es protagónica. Y para esta participación estudiantil también es muy importante que podamos desarrollar esos proyectos de aprendizaje en servicio, donde el estudiante puede ir a la comunidad y atender, por ejemplo, algunas situaciones problemáticas de la comunidad. Y se me ocurre en ese momento que, por ejemplo, en el asilo de ancianos, no hay ancianos que no reciben visitas, que se sienten solos, que tienen la necesidad de conversar. Entonces, bien podríamos elaborar un proyecto para visitar ese asilo de ancianos. Y en ese proyecto se involucran todas las áreas de aprendizaje, incluyendo la tutoría, porque estoy promoviendo que mi estudiante sea solidario, que mi estudiante busque solucionar algunos problemas de la sociedad, en este caso de los ancianitos, que preparen textos de repente para escribir algunas cartas, que preparen algunos números artísticos, que hagan un presupuesto en el área de matemática de los pasajes, de lo que implicaría, de lo que le van a llevar de repente al estudiante, ¿no? En comunicación preparo unas cartas, preparo un discurso, en arte preparo actividades artísticas para poder llegar a estos ancianos, ¿no? Que tanto nos necesitan. Igualmente, voy a enseñar al estudiante cómo hacer la gestión, ¿no? Cómo coordinar con las autoridades del asilo para poder hacer esa visita. El estudiante también va a aprender esa parte espiritual que es necesario que nosotros a través de nuestra mediación cultivemos, porque va a ser un acto de amor y eso pues teniendo como premisa de que Dios es amor, no ese acto de amor de visitar a un anciano que me necesita, me acerca a Dios mi creador. Entonces, miren cuántas cosas hermosas podemos hacer y que eso va a ayudar para a que el estudiante pueda crecer como persona, ¿no? Pueda crecer, pueda desarrollar también sus habilidades socioemocionales y así como promover pues una sana convivencia, una convivencia armoniosa. Entonces, qué importante y necesario que se apliquen estas estrategias de participación estudiantil. Tú, tutor, tutora, que ya conoces este tipo de acciones, de actividades que se realizan para promover la participación estudiantil, promuévelas, proponlas en tu institución educativa y que se implemente, que se establezcan en el PAT, el Plan Anual de Trabajo, esas actividades de tutoría que van a ayudar a los estudiantes a desarrollar todo lo que hemos mencionado. La orientación educativa permanente, ¿no? Esta estrategia que se aplica a lo largo de toda la jornada diaria, ¿no? Donde el maestro acompaña al estudiante de manera continua a contribuir en su formación integral y bienestar en cualquier espacio de la institución educativa, sea en la cancha deportiva, sea en la biblioteca, sea en el aula, en el patio de recreo, etcétera, ¿no? Esta es una acción inherente en nuestra práctica, o sea, es siempre, es transversal a lo largo de todo. Si estoy en mi clase de matemática, puedo orientarlo. ¿Y cómo lo voy a orientar? Que el estudiante aprenda a compartir el material, por ejemplo, ¿no? En mi área de personal también, desarrollando su identidad personal, social, en el área de comunicación, también en todas las áreas nosotros debemos de dar esta orientación educativa permanente al estudiante, ¿no? Esto contribuye al desarrollo integral del estudiante, ¿no?
de él o del grupo también, a partir de situaciones que emergen y que por alguna necesidad es necesario la mediación del maestro, ¿no? Cuando ocurre un conflicto, cuando hay un enojo, cuando hay una situación, ¿no? A veces hasta de casualidad se empujan, los estudiantes o se chocan, o de repente de casualidad de boté el cuaderno o algo, hay situaciones muchas que pasan, ¿no? Entonces, utilizar esas situaciones, que cada situación que suceda sea utilizada como una oportunidad para que los estudiantes aprendan. Estas prácticas, estas acciones deben de ponerle en práctica todos los docentes, no solamente los tutores, sino todos los docentes de todos los niveles, de inicial, de primaria, de secundaria. La educación, la orientación educativa es permanente, permanente. Y lo que también habíamos trabajado, ¿no? Esa necesidad, estimados maestros, participantes, esa necesidad que hay de educar a las familias, es un trabajo nuestro. Nosotros nosotros en realidad tenemos un rol tan importante como maestros, tenemos la posibilidad de poder también transformar quizá con nuestra mediación la vida de algunas familias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Tenemos que hacer un diagnóstico para poder aplicar la caracterización de las familias, o sea, ¿qué clase de familias tengo yo? Y para ello, pues voy a elaborar mi diagnóstico de las familias, voy a conocer, de repente en mi aula hay muchas familias monoparentales, donde el estudiante vive solamente con la mamá o vive solamente con el papá, o de repente la mayoría de mi aula tienen su familia nuclear, ¿no? Mamá, papá, hijos, etcétera, ¿no? Entonces, a través de ese diagnóstico yo voy a conocer con quién estoy trabajando, cuántos hermanos hay, cómo solucionan los conflictos en la casa, qué necesidades tienen, porque también las familias tienen necesidades. A lo largo de todo este tiempo que yo vengo trabajando en el ámbito educativo, en los diferentes roles en los diferentes roles que he podido ejercer, hay padres de familia que nunca han recibido una orientación, nunca han recibido una palabra en las escuelas, a nadie nos educan para ser buenos padres. Entonces, qué bueno si nosotros marcamos esa diferencia y animamos en su rol. Si bien es cierto, ahora es difícil, papá, mamá trabaja, pero no es imposible de que ellos atiendan a la necesidad del estudiante, a ese espacio de diálogo que deben de tener, a pesar de que trabajan fuera, pero se tiene que buscar esos espacios de diálogo con los estudiantes, con las familias, perdón, padres e hijos. Entonces, eso nos va a permitir tener un diagnóstico. También para poder caracterizar a las familias es necesario tener como insumo la ficha de matrícula para poder ver en qué zona vive, dónde vive, cuánto tiempo tarda para llegar al colegio, el estudiante, etcétera. Para eso también se hacen encuestas o entrevistas con las familias sobre los aspectos socioemocionales, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros como maestros hacemos de consejeros, de psicólogos, de enfermeros, de tantos roles que ocupamos con las familias? ¿Cuántos padres se acercan, madres, a nosotros a contarnos ciertas situaciones, ¿no? Y en la medida que nosotros podamos, es que vamos ayudando. Por eso es que es tan importante, maestros, que nosotros, maestros y psicólogos, así hagamos un binomio para poder trabajar en beneficio de nuestros estudiantes y también de sus familias. Es importante apelar a las motivaciones y expectativas de las familias al momento de establecer el primer contacto con ellas. O sea, ¿qué esperas, no? ¿Cuáles son sus expectativas respecto a la educación de tus hijos? O sea, ¿qué esperas de mí como maestro? ¿Qué deseas que tu hijo logre, no? Con la mediación, la intervención. Queremos saber lo que aprenderán y cómo podemos apoyarlos. Quiero que disfruten cada momento de su etapa escolar. Quisiera que mis hijos
tengan la oportunidad que yo no tuve, me gustaría ayudarlo a alcanzar las metas. Cada padre de familia en realidad va a responder de acuerdo a sus vivencias. Cada ser humano tiene su vivencia personal, su historia familiar. Entonces, cada uno de acuerdo a lo que he vivido, ¿no? De repente yo quiero que mi hijo pueda tener estudios superiores, algunos dirán, ¿no? Yo quiero que mi hijo sea feliz, yo quiero que mi hijo tenga una profesión, que logre estudiar porque yo no estudié, quiero que lo haga, etcétera. Cada uno tendrá sus expectativas de acuerdo a lo que quiere para sus hijos. Acoger a las familias desde el primer contacto con ellos también es sumamente importante, que no poder acoger, crear ese vínculo de apertura, también de aceptación, de respeto por el padre de familia y aprender a entender también a ellos, ¿no? Es importante escucharlos, ponerse en su lugar. Entonces nosotros, cuando seamos guías de ellos, estemos con la familia, con preguntas abiertas para poder escuchar a ellos qué nos dicen, ¿no? Y evitar, pues, emitir los juicios, establecer interacciones basadas en la confianza, comunicarnos de manera asertiva, movilizar nuestras habilidades para gestionar emociones y relacionarnos de manera positiva. Tenemos que tener un buen trato con los padres de familia, porque ellos son un agente importante también. No, a través de ellos vamos a conocer mucho más a nuestros estudiantes, porque ellos tienen muchísimo que decirnos de los estudiantes, ¿no? Y en este momento yo quisiera reflexionar sobre algo de la enseñanza que deja huella, no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Y esto nos anima pues a seguir dando lo mejor de cada uno de nosotros, estimados participantes, que sigamos nosotros trabajando con nuestros estudiantes, con nuestras familias, que podamos desarrollar en nuestra aula ese plan tutorial, ¿no? De acuerdo a lo que, a la necesidad de mi estudiante, pero que sea de manera planificada, ¿no? Que no sea así nomás un mero documento, ¿no? Vamos a observar en este momento un video muy importante, muy importante que nos ayuda a conocer cómo ahora aprenden los estudiantes y cómo es tan necesario que nosotros podamos tocar el corazón de los estudiantes para generar emociones positivas, porque es la única manera en que el estudiante va a poder aprender. Voy a compartir aquí, ya un ratito. Me avisan si se escucha bien, por favor, ¿ya? Aprender es un proceso que a nuestro cerebro se le da estupendamente, es lo que más le gusta al cerebro. Pero la neurociencia y todas las investigaciones recientes apuntan a que aprender y que todo el proceso cognitivo que sea con el aprendizaje es un binomio, donde la cognición y la emoción van juntas. Es una moneda de dos caras, no van separadas. Antes no. Cuando no se conocía bien el funcionamiento del cerebro, cuando la neurociencia no estaba tan avanzada, se pensaba que aprender era un fenómeno solamente cognitivo, que era responsabilidad de nuestro cerebro nuevo, de nuestra corteza cerebral. Hoy se sabe que no, que las emociones influyen en el que aprende y en el que enseña, ojo, también. Por lo tanto, las emociones son las guardianas del aprendizaje. ¿Por qué? Porque son las responsables de la memoria. Lo que está claro es que solo nos acordamos lo que hemos aprendido con emoción o lo que hemos vivido en nuestra vida con alguna emoción. El cerebro nuestro es selectivo. Las emociones son el pegamento de los recuerdos.
Que luego esos recuerdos pueden ser más positivos o más negativos. Pero si alguna persona no te ha dejado huella en tu vida, no te acuerdas de ella. No nos acordamos de todos los profesores. Solo nos acordamos de algunos. De los que o nos han dejado huella o cicatriz. Los que nos han propiciado emociones que favorecen el aprendizaje o los que nos han provocado otras emociones que limitan el aprendizaje. Hay unas emociones que nos ayudan a aprender. La primera es la curiosidad, porque hace que el cerebro se expanda, preste atención, y la curiosidad tiene que luego ir acompañada del interés, que es ya la atención mantenida, ¿no? Pero la curiosidad, como que cuando algo nos llama la atención, cuando algo nos interesa, casi aprendemos solos, buscamos la información donde esté. La curiosidad, pero luego la confianza en uno mismo. Si uno confía en que tiene capacidad para aprender, va a aprender más. Se va a poner retos mucho más complejos, ¿no? Y a medida que va cumpliendo esos retos, su nivel de autoexigencia va a ser mayor. Pero también la confianza en los demás. Por eso el aprendizaje cooperativo es tan importante, porque sé que yo trabajo en un equipo donde todos los demás no son como yo, que a cada uno se le dan bien cosas diferentes, pero que entre todos, como dicen los japoneses, el equipo es más que la suma de sus miembros. El producto que sale de un equipo no es la suma de 1 más 1 más 1, no, es más exponencialmente. Por lo tanto, la confianza en los demás hace que yo sepa que si me equivoco, meto la pata, digo una respuesta incorrecta, no se van a reír de mí. Crear entornos seguros de confianza en el aula se sabe que potencia el aprendizaje. Aparte de eso, se ha demostrado que la calma, la tranquilidad, también potencia el aprendizaje, porque permite centrar la atención. Es decir, no hay miedo, no hay nada que me perturbe, estoy centrada, tranquila, por lo tanto, aprendo mejor, presto más atención, retengo en mi memoria mejor, más cosas, ¿no? Evidentemente, todo eso ayuda, pero también hay emociones que dificultan el aprendizaje. La primera, el miedo. Porque el miedo bloquea el acceso a la memoria. Si un alumno ha estudiado mucho, yo qué sé, para un examen, como su nivel de ansiedad se dispare, es que se bloquea y se puede quedar en blanco. Y es un drama, ¿no? Porque, a ver, el que no ha estudiado, que haga un mal examen, no es tanto drama, porque si no ha estudiado, pues no tiene mucho en la memoria, pero habiendo estudiado que fracases es un problema. Entonces, el miedo, la ansiedad y el estrés. Tenemos aulas estresadas, profesores estresados, alumnos estresados, bajo rendimiento. Automáticamente bajo rendimiento. Los problemas de ansiedad y de estrés están disparando el fracaso escolar, porque entran en un bucle de no sé, no puedo, no valgo, ¿y para qué me voy a esforzar? Entonces, esto es imposible para mí. Pero en cuanto la persona ya entra en calma, porque no olvidemos que las emociones son como vasos comunicantes. Si aumenta la calma, disminuye el estrés. Si aumenta la confianza, disminuye el miedo. Entonces, tenemos que generar emociones que favorezcan el aprendizaje. Otra de las emociones que limita muchísimo el aprendizaje es el aburrimiento. Si yo desconecto, si lo que están contando por aquí me entra y por aquí me sale, el cerebro no se queda con nada, porque no presta atención. Pero si aumento la curiosidad, disminuye el aburrimiento. Esto es así. Y otra emoción que yo no es que diga que perjudique el aprendizaje, sino que lo bloquea directamente, es la envidia. El aprendizaje competitivo, el estar pendiente de lo que hacen los demás, porque te estás comparando y eso te genera tal tensión que es imposible que te relajes y te centres en lo tuyo. Por lo tanto, lo importante es que el profesorado comprenda esta relación entre estados emocionales favorables al aprendizaje o estados emocionales desfavorables y sepa, y yo en los cursos que doy a profesores se lo enseño, sepan cómo cambiar un estado negativo por otro positivo. Entonces, generar entornos de aula emocionalmente saludables. ¿Para qué? Para que ellos se sientan mejor, para que den el resultado óptimo. Bien, estimados maestros, qué grandes lecciones hemos podido tener de este vídeo, ¿no? Se nos da a conocer pues que lo que más le gusta al cerebro es aprender, ¿no? Y esto posibilita que el estudiante, que todos los estudiantes, porque es un aporte de la neurociencia, que todos los estudiantes están en las condiciones de aprender. Absolutamente todos los cerebros pueden aprender porque eso es lo que más le gusta. Pero como hoy lo hemos reiterado, ¿no? Y es muy importante que tengamos nosotros
ese conocimiento es que la emoción, el aprendizaje está muy ligado a la emoción. Y lo dice, ¿no? Esta psicopedagoga lo dice, es como una moneda, o sea, es una moneda, pero con ambas caras, ¿no? El aprendizaje y la emoción. Entonces, porque sin emoción no hay aprendizaje. Y nosotros como maestros pues tenemos que promover las emociones positivas, favorables al aprendizaje. ¿Y cuáles serán esas emociones favorables? Cuando nosotros creamos un clima de confianza, de acogida, de valoración por el estudiante, él va a sentir una situación de bienestar, ¿no? Y se va a producir una emoción favorable y va a contribuir al aprendizaje. Qué bueno que ahora esos aportes de esa ciencia que estudia el cerebro y que cada vez ha ido mejorando, ¿no? Ha ido teniendo nuevos descubrimientos, nuevos hallazgos, aporten a nuestro trabajo, aporten a nuestro quehacer educativo, ¿no? Entonces, como antes se creía que solamente el aprendizaje era un fenómeno cognitivo, ¿no? De la cognición y que estaba aislado de las emociones, pero ahora sabemos que no. Por eso es tan importante que tutores desarrollemos esas habilidades socioemocionales y las emociones no solamente influyen en el que aprende, o sea, en el estudiante, sino también en el que enseña, en nosotros, maestros. Por eso es que lo afirma, ¿no? La psicopedagoga nos dice de que si hay maestros estresados, estudiantes estresados, por consecuencia hay bajo rendimiento. Entonces, qué bueno que el maestro sepa también aprender a gestionar sus emociones y eso se vea reflejado en el trabajo, en el quehacer. Yo sé que tenemos grandes retos. Nuestra profesión de maestros está muy proclive a tener estrés, porque nosotros no solamente nos desenvolvemos con los estudiantes, sino también no, interactuamos con profesores, con padres de familia, con estudiantes, con los directivos, con los administrativos, y en esas interacciones sociales a veces ocurren los conflictos o por las funciones, ¿no? Por la planificación que en algunos casos se hace muy tediosa, todos los días tienes que traer las sesiones, se tiene que sellar, etcétera. O sea, por todo ese trabajo que realiza el docente, que para mí es admirable, la labor de un maestro es sumamente admirable porque es un profesional que día a día tiene una lucha con sus estudiantes, que son cada uno diversos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aprender nosotros mismos a gestionar nuestro estrés. Por eso, qué tan importante es que el maestro realice también ese ejercicio físico que le va a ayudar a liberar, ¿no? A gestionar el estrés, que como ya de por sí les digo, ¿no? Que estamos pues nosotros muy propensos a tener estrés por todo lo que implica nuestra labor. Pero es bueno que nosotros sepamos, ¿no? Si a mí me gusta bailar, voy a poner mi música favorita, me pongo a bailar, si me gusta el fútbol o el vóley, etcétera, pero hacer ese deporte que es muy necesario, ¿no? Y algo también sumamente importante que hemos aprendido con este video, ¿no? Que las emociones son como si fuera el pegamento, dice, ¿no? Como si fuera el fijador eh, de la memoria, ¿no? Del recordar. Entonces, por eso es que los estudiantes recuerdan, ¿no? Cuando se sienten en un ambiente agradable, pues la memoria ayuda porque son aprendizajes que se fijan en la memoria y el estudiante puede evocar, puede recordar y poner en práctica en los diferentes contextos, ¿no? Asimismo, es necesario que nosotros como maestros promovamos la curiosidad, ¿no? Ese deseo, esa emoción que nos conecta de manera inicial con el aprendizaje, que promovamos
esa curiosidad, pero que no se quede solamente en la curiosidad, en la expectativa, sino que se enganche, que el estudiante pueda estar atento y pueda mostrar interés por lo que yo le voy a enseñar, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que el maestro utilice metodología diversa, acorde a los estudiantes, que utilice medios materiales educativos también, que sean para el estudiante eh, pos, posibilidades, recursos que lo ayuden a lograr sus aprendizajes, ¿no? También tenemos que promover la confianza en sí mismo del estudiante, en que puede lograr, ¿no? Con pequeñas metas que él vaya logrando, porque en la medida que va logrando se siente motivado, ¿no? A poder seguir y a poder seguir y a poder seguir logrando más aprendizajes. Entonces, que con ese tipo de evaluación que nosotros ahora tenemos, que es la evaluación formativa, también es una posibilidad de que el estudiante no se sienta frustrado cuando él algo no aprende, cuando le sale mal algo, sino por el contrario, que ese error sea un error constructivo, que lo utilicemos, que le demos un uso pedagógico a ese error, a ese desacierto que tiene el estudiante, ¿no? Y no solamente la confianza en sí mismo, sino que también el estudiante debe de sentir la confianza en los demás y por ello es tan importante el trabajo colaborativo, es tan importante que nosotros promovamos ese trabajo grupal que nosotros le decíamos, ¿no? Que le llamamos trabajo de grupo, ¿no? Que es un trabajo donde todos colaboran, donde cada uno suma a ese trabajo. ¿No? También es importante que nosotros logremos pues espacios en calma, que haya en nuestras aulas espacios de silencio, porque si no hay normas y todos hablan, el bullicio genera estrés, no se involucra el estudiante, por el contrario, ¿no? Se siente agotado, ¿no? Se siente fastidiado. Entonces es importante que nosotros promovamos la calma, algunos momentos de silencio, porque eso permite el aprendizaje. Y las emociones que dificultan el aprendizaje es el miedo, ¿no? Un maestro autoritario que grita en el aula, pues es un maestro que bloquea más bien el aprendizaje. Igualmente, el aburrimiento, ¿no? Una persona que está aburrida no va a estar atenta, se va él a sentir sin motivación, sin interés del aprendizaje. Por eso, maestros, en este momento que finalizo mi participación, seamos ese maestro que deja huella y no cicatrices en nuestros estudiantes. Desde aquí yo les agradezco a cada uno de ustedes, los felicito por estar y buscar siempre aprender más de nuestra práctica docente, en este caso con estrategias de tutoría, no, que el día de mañana las vamos a desarrollar de manera más puntual. Los espero puntual el día de mañana y le doy el pase este momento a la Miss Tesi para que finalice este momento. Un gran abrazo, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Muchas gracias, Miss Tesi. Genial, muchas gracias a cada uno de ustedes por haber culminado esta segunda sesión. Algunos de ustedes de manera interna me estaban solicitando el modelo del certificado o información del certificado de ese taller. Así que rápidamente voy a presentarles una muestra, ¿sí? De lo que vendría a ser precisamente el certificado. Como vemos en pantalla, es precisamente el certificado que se logra enviar de manera digital, donde precisamente lleva el nombre de la persona, del alumno, y también el nombre del taller. En su caso, obviamente sería de tutoría educativa, ¿correcto? Y obviamente indica el mes, en su caso junio, juntamente con las 220 horas académicas. En la parte de atrás, en el reverso, está el número de registro de nuestra institución, los nombres también correspondientes, datos personales como el DNI, otra vez el taller, el nombre del taller juntamente con las horas y lo que es más importante y relevante, lo que vendría a ser el código QR. Este código QR es la validación correspondiente en la empresa en la que ustedes deseen postular. Este código de validación va directamente a nuestra red
o en nuestra web, donde están todos nuestros alumnos que han llevado con nosotros los diferentes talleres, diplomados y demás, ¿correcto? Adicional al beneficio precisamente de aquellos que tramiten su certificado del taller, aparte de las 220 horas correspondientes, es brindarles también el link de las 3 clases de las cuales estamos llevando a lo largo de estos 3 días y también el material correspondiente. Las link grabado, juntamente con lo que vendría a ser el material, solamente es de manera exclusiva para aquellos que tramiten su certificado. Y pues obviamente se le envía el certificado de manera digital, formato, para que ustedes puedan descargarlo. Si desean de manera física, tiene un recargo adicional del cual yo me voy a compartir con ustedes cada una de esas características para poder ayudarlos. Recordemos que en la parte delantera se encuentra nuestra marca, adicional al auspicio de la universidad y las 2 firmas de las autoridades correspondientes. Si alguien de ustedes está interesado en poder tramitar el certificado, tiene como máximo hasta mañana, que es el último día de nuestro taller. Así que si hoy alguno de ustedes que nos encontramos en sala está interesado también en ser parte de este trámite correspondiente, me lo hacen saber directamente en el grupo de WhatsApp para darles todos los detalles. Hasta aquí, ¿todo está claro entonces? ¿Hay alguna otra consulta que pueda ayudarlos? Todo está claro, muchísimas gracias. Gracias, Cheryl. Muy Gracias. bien. Entonces nos estamos encontrando el día de mañana, ya saben, en el mismo horario, desde las 8 hasta las 9. ¿Sí? Cuídense mucho, un fuerte abrazo. Chao, chao. Ah, recuerden que cada una de las experiencias o qué es lo que han venido aprendiendo, lo indican por favor a través del grupo de WhatsApp para poder ver todo lo que han ido aprendiendo a lo largo de estos 2 días. ¿Correcto? Muchas gracias, cuídense mucho, un fuerte abrazo. Hasta mañana. Chao, chao.